buenos días a todos. Hoy es viernes, día 13 de noviembre, y estamos en la semana 32 del tiempo ordinario. Como todos los viernes, recordamos que es viernes penitencial, por tanto, es un buen momento para acercarnos, por ejemplo, al sacramento de la penitencia. En la Iglesia comenzamos el día, siempre este día de viernes, recitando el Salmo penitencial por antonomasia, que es el Salmo 50, llamado Miserere por la primera palabra latina que se pronuncia. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, etc. Es el día también en que somos invitados a mirar a la cruz de Cristo, el amor más grande, el amor total, el amor entero. Mirando a la cruz, todo se nos hace poco, se nos hará poco, como decía Santa Teresa de Jesús. Que sea realmente un día para zambullirnos en el amor de Dios, para descubrir ese corazón de Jesús que tanto nos ama y ser nosotros también, pues con su mismo corazón, los que amemos a los demás, ¿no? Texto del Evangelio de hoy, Lucas 17, 26 al 37. Si ayer nos anunciaba Jesús que el reino es imprevisible, hoy refuerza su afirmación comparando su venida a la del diluvio en tiempos de Noé y al castigo de Sodoma en los tiempos de Lot. El diluvio sorprendió a la mayoría de las personas muy entretenidas en sus comidas y fiestas. El fuego que cayó sobre Sodoma encontró a sus habitantes muy ocupados en sus proyectos, no estaban preparados. Así sucederá al final de los tiempos. ¿Dónde? Otra pregunta de curiosidad. Donde está el cadáver se reunirán los buitres, o sea, en cualquier sitio donde estemos. Allí será el encuentro definitivo con el juicio de Dios. Jesús nos dice que llegará el día del Hijo del Hombre y hay que estar preparados. Dios, que es amor, ha constituido a su Hijo como juez. El Dios que nos juzgará es, por tanto, el Dios encarnado, hecho hombre. No nos juzga desde fuera, sino metiéndose en nuestra propia piel, padeciendo Él mismo nuestras propias situaciones y problemas. A diferencia del tribunal humano, Dios nos juzga aproximándose a nosotros por y en el amor. Nos juzgará, pues, el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, que se ha hecho carne de nuestra carne y conoce nuestra fragilidad. Ese es nuestro consuelo. Lo que Jesús dice del final de la historia con la llegada del reino universal, podemos aplicarlo al final de cada uno de nosotros, al momento de nuestra muerte y también a esas gracias y momentos de salvación que se suceden en nuestra vida de cada día. Otras veces puso Jesús el ejemplo del ladrón que no avisa cuando entrará en casa, y el del dueño que puede llegar a cualquier hora de la noche, y del novio que cuando va a iniciar su boda llama a las jóvenes para que tengan preparadas sus lámparas. Estamos terminando el año litúrgico. Estas lecturas son un aviso para que siempre estemos preparados, vigilantes, mirando con seriedad hacia el futuro, que es cosa de sabios, porque la vida es precaria y todos nosotros muy caducos. Vale la pena asegurarnos los bienes definitivos y no quedarnos encandilados por los que solo valen aquí abajo. Sería una lástima que en el examen final tuviéramos que lamentarnos de que hemos perdido el tiempo al comprobar que los criterios de Cristo son diferentes de los de este mundo. El que pretenda guardarse su vida, la perderá. Y el que la pierda, el que se entregue, el que se da, la recobrará. La seriedad de la vida va unida a una gozosa confianza, porque ese Jesús al que recibimos con fe en la Eucaristía
es el que será nuestro juez, como Hijo del Hombre. Y Él nos ha asegurado: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Hoy, el 13 de noviembre, la Iglesia hace memoria de San Leandro, obispo, que era hermano mayor de los santos Florentina, Virgen, Fulgencio, obispo de Cartagena, Isidoro, obispo de Sevilla. Leandro nació en Cartagena, en Cartago Nova. Se trasladó con su familia a Sevilla, a Hispalis, donde vistió el hábito monástico. Parece que en el año 578 era ya obispo de Sevilla. En este cargo, de larga duración, fue el antecesor inmediato de su hermano San Isidoro. Mérito principal de Leandro fue el haber obtenido la conversión del príncipe Hermenegildo, del arrianismo al catolicismo. Cuando Hermenegildo se sublevó contra su padre, el rey Leovigildo, Leandro apoyó al príncipe convertido y viajó a Constantinopla para buscar el favor del emperador. En la capital bizantina se encontraba como apocrisario, o sea, como nuncio, San Gregorio Magno, el cual contrajo estrecha amistad con Leandro, a quien dedicó dos de sus principales obras, los Moralia in Job y la Regula Pastoralis. Vuelto a Sevilla, Leandro se dedicó a la conversión de los visigodos arrianos. Sus esfuerzos se vieron coronados cuando en el tercer concilio de Toledo, en el 589, el rey Recaredo, la corte y los clérigos arrianos abjuraron de sus errores. Pocos escritos nos han llegado de San Leandro. Conocemos la regla monástica que escribió para su hermana Santa Florentina y algunas pequeñas cosas más. Pero además de San Leandro, hoy se celebra la fiesta de San Diego de Alcalá, Fray Diego de San Nicolás, OFM, o sea, Orden Franciscana Menor, conocido como San Diego de Alcalá. Nació en San Nicolás del Puerto, en Sevilla, en torno a 1400, y murió en Alcalá de Henares el 13 de noviembre de 1463. Vistió el hábito franciscano de hermano lego en la Orden de los Frailes Menores de la Observancia Franciscana. Fue misionero en Canarias, en Tenerife, en La Laguna, pasó por allí, donde llegó a ocupar el puesto de guardián del convento. Fue canonizado por el Papa Sixto V en 1588 en la primera canonización realizada por la Iglesia Católica tras la creación de la Sagrada Congregación de Ritos. Es considerado patrono de los hermanos legos franciscanos, por haber sido el primer hermano lego canonizado en la orden. En cuanto a su biografía, nació a finales del siglo XIV, del siglo XIV, del siglo XIV, en el seno de una familia modesta, en el puerto de San Nicolás del Puerto, mejor dicho, al norte de la provincia de Sevilla y en plena Sierra Morena. Sus padres, de fe cristiana, le pusieron el nombre de Diego. Desde su más temprana juventud se consagró al Señor como ermitaño en la capilla de San Nicolás de Bari, en su localidad natal, y después en el eremitorio de Albaida, bajo la dirección espiritual de un sacerdote ermitaño. Fue un hombre bastante viajero para su tiempo. Vivió en Canarias, en Roma, Castilla y Andalucía, y recorrió numerosos lugares de Córdoba, Sevilla y Cádiz. Durante su peregrinación a Roma, pasó por numerosos lugares de España, Francia e Italia. Residió en los conventos de Arruzafa, Córdoba, Lanzarote, Fuerteventura, Sanlúcar de Barrameda, Santa María de Araceli, Roma, Santa María de Jesús de Alcalá de Henares, donde falleció en 1463. Muy poco se sabe de sus primeros años. La más fiable de sus biografías
la de Francisco Peña, abogado y promotor en Roma de la causa de su canonización y que debió poseer los mejores datos en torno a la vida de San Diego, así lo reconoce. Cristóbal Moreno, traductor en el siglo XVI al castellano de la obra latina de Peña, también hace constar esta insuficiencia de datos sobre su niñez y primeros años. Tras su paso por Albaida y confirmada su voluntad de consagración a la vida religiosa, se trasladó al convento de San Francisco de Ruzafa, en Córdoba. Allí ingresó Diego como hermano lego en la orden de frailes menores, franciscanos de la observancia. De hecho, San Diego es el patrón de los hermanos franciscanos legos. Durante su estancia en este convento, visitó numerosos pueblos de Córdoba, Sevilla, Cádiz, dando lugar a una devoción que aún pervive en las tradiciones de no pocos de estos pueblos. En 1441 fue enviado como misionero a las Islas Canarias, al convento de Recife, isla de Lanzarote, donde trabajó de portero. En su función de portero del convento tuvo ocasión de ejercer la caridad con gran generosidad, a veces considerada excesiva por sus hermanos de comunidad. Después vivió en el convento franciscano de Fuerteventura, hasta que regresó a la península en 1449. Durante 4 años desempeñó el cargo de guardián del convento. Las Islas Canarias, que en 1402 habían sido reclamadas para su colonización por Jean de Betancourt, habían sido evangelizadas inicialmente por los franciscanos. Muy pronto prosiguieron la tarea los franciscanos observantes. A la muerte del primer guardián y vicario de la misión de Canarias, todos los ojos recayeron en Fray Diego, que fue elegido sucesor y tuvo que trasladarse allí. Los dirigentes de la orden se habían saltado la norma legal de no conferir ningún cargo de gobierno a un hermano lego. Embarcó para Gran Canaria, pero una tormenta le obligó a retroceder a Fuerteventura, donde al poco tiempo recibió la orden de regresar a la península yendo a Sanlúcar de Barrameda. Bueno, podíamos seguir mucho hablando de San Diego. Fue el único santo canonizado a lo largo de todo el siglo XVI por el Papa Sixto XV, el 10 de julio de 1588, culminando el proceso introducido por Pío IV a instancia del rey Felipe II de España, convirtiéndose en el primer santo español de la Edad Moderna. Entre los 6 milagros aprobados por la Sagrada Congregación de ritos para su canonización, el más famoso es precisamente la curación del príncipe Carlos. Otro milagro que se le atribuye es el de haber salvado en un viaje que hizo a Sevilla durante su estancia en la Ruzafa a un niño que imprudentemente se había metido y dormido en un horno, el cual fue encendido mientras tanto. Tras la mediación de Diego, el pequeño apareció fuera del horno sin la menor quemadura. Este y otros milagros lo solían atribuir el humilde fraile a la intervención de la Virgen María. Fue un santo muy popular. Muchos conventos, iglesias y capillas, e incluso la ciudad de California, están dedicados a su nombre. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el trabajo apostólico de San Diego, ¿no? En la ciudad de La Laguna, en Tenerife, hay una ermita situada ahí en San Cristóbal de la Laguna, y los estudiantes debían contar los botones de la túnica de la estatua del fundador del convento, actual ermita de San Diego. Se decía que si acertaban ese número, aprobarían sus exámenes. En la actualidad se sigue celebrando, aunque no acudiendo ya los estudiantes a su ermita, sino tomando el día como pretexto para no asistir a clases. Yo recuerdo eso de mi etapa también en La Laguna. Bueno, son de estas cosas curiosas. Desde luego, como digo muchas veces, nunca debemos utilizar a los santos
pues como una especie de sortilegio o como cosas como de, no sé, que rayan en la brujería. Los santos son nuestros hermanos que nos ayudan en el seguimiento del Señor y son ejemplo para el camino de la santidad. Bueno, muchas felicidades a todos los que se llamen Diego, que hay muchos, ¿eh? Así que os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.